Muy buenas tardes y antes de nada pedir disculpas por este retraso que se debe a un hecho insólito y es la lluvia, que ha retrasado el avión que tenía que traer el coordinador de este nuevo número de Madrid. Y bueno, yo tratándose de lluvia casi pues lo damos por un acontecimiento excepcional y positivo. Dicho esto, pues sencillamente agradecerles por supuesto su presencia, reitero las disculpas por el retraso y bueno, verán que la mesa está compuesta por 4 personas, una evidentemente a mi izquierda Joaquín Arango, el coordinador del número, pues les pondremos con detalle su perfil, su currículum y posteriormente será él el que haga la exposición del contenido y los elementos más importantes de este nuevo número que hoy les vamos a presentar sobre la inserción laboral y social de los inmigrantes y refugiados en España. Yo antes de nada, por supuesto, agradecerte, Joaquín, que estés con nosotros y sobre todo que hayas tenido la paciencia de coordinar un número de Mediterráneo Económico. Te diré que lo que suelo decir siempre que presentamos un número de Mediterráneo Económico, que yo también empecé en Cajamar coordinando el número, y que nunca se sabe. Bueno, la segunda persona que yo quiero presentar hoy con especial cariño es a Jerónimo Molina, pero claro, presentar a Jerónimo Molina en Almería yo creo que es algo absolutamente superfluo, en todo caso tendría que presentarme a mí. Pero bueno, yo sencillamente diré de Jerónimo que él fue el artífice de la serie de Mediterráneo Económico, que además el pasado mes de noviembre se cumplieron 20 años desde la publicación del primer libro. Entonces nos ha parecido bien que hoy nos acompañase para exponer un poco cuáles fueron las razones y los objetivos hace 20 años de que Cajamar nos lanzásemos a publicar pues, una serie dedicada a cuestiones importantes. Yo siempre digo que en España es un país que le damos demasiada importancia a lo coyuntural, le damos menos importancia a lo estructural, nos ocupamos más de las urgencias que de lo verdaderamente importante. Entonces, de alguna forma, ella nos confirmará lo que pretendemos con el Mediterráneo Económico es ocuparnos de los temas importantes que requerirían una mayor atención por parte de las administraciones públicas, de la sociedad, en su conjunto, las asociaciones, porque efectivamente son elementos trascendentales. Hace unos días publicábamos o presentábamos la sostenibilidad del sistema de pensiones. De leerlo y francamente te das cuenta de la complejidad de la inserción laboral y social de los inmigrantes, pero que al fin y al cabo es la realidad que tenemos en este país y yo diría la realidad que tiene el mundo. Y como estamos en plenos mundiales de fútbol, no hay más que ver cómo ha cambiado el perfil de los jugadores de fútbol de las distintas selecciones europeas, la española, la francesa, que va a jugar con Marruecos, y te das cuenta de que efectivamente en el ámbito deportivo siempre hubo una inserción total. Y además, oye, con un asentimiento además de los colores y de las banderas, mientras que en otras áreas sociales o de la economía, pues esa inserción no es tan fácil. A mí me ha gustado particularmente un párrafo donde cita que la inserción no es cosa solo de una parte, sino que es cosa de las dos partes. No solamente se tiene que insertar el que viene, sino que de alguna forma tenemos también que hacer cosas los que ya estábamos, ¿no? Bueno, yo no les anticipo nada más, pero sí que me gustaría que antes de ceder la palabra a Joaquín Arango y a Manolo Gutiérrez para exponer ya el contenido de este número, cederle la palabra a Jerónimo Molina, no sin antes decir que cuando yo citaba que había entrado de alguna forma en Cajamar o en contacto de Cajamar como coordinador de uno de los números fue porque me llamó Joaquín me llamó Jerónimo y me dijo: Eduardo, tienes que coordinar un número de la serie Mediterráneo Económico dedicado al cooperativismo agroalimentario en el mundo. No sabía la trascendencia de ese número, finalmente lo pude comprobar con el paso del tiempo. Así que, Jerónimo, un placer volverte a tener con nosotros, así que cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Agradecerte la invitación a ti y a Manuel Gutiérrez a estar esta tarde aquí con vosotros, que para mí, pues como comprenderéis, es un motivo de inmensa satisfacción
y sobre todo de ver que después de 20 años pues sigue en pie el Mediterráneo económico, que sigue vivo y sigue con más vigor que tenía antes y con más calidad también. Para poder explicar por qué surgen las cosas hay que saber antes, o hay que saber en qué circunstancias, cuáles eran las circunstancias cuando se producen los elementos, ¿no? Cuando se producen los fenómenos. Las circunstancias que había cuando se creó Mediterráneo Económico era justo la transición de Caja Rural de Almería a Cajamar. La transición de Caja Rural de Almería a Cajamar tenía varios aspectos importantes. Uno es que pasábamos de ser una entidad local a tener un ámbito y una ambición nacional, y otra que ya no es que dejáramos de ser rural, pero que teníamos que añadirle a lo rural una connotación urbana. En esa situación, la Caja creó el Instituto de Estudios Socioeconómicos de Cajamar, que complementara un poco los trabajos de investigación que había venido desarrollando hasta el momento la estación experimental de Las Palmerillas, dedicada a la investigación agraria, ¿no? Y cuando desde el Instituto abordamos este doble fenómeno de la ampliación territorial de la Caja y la ampliación de sus funciones, siendo ya una Caja de carácter generalista, pues vemos que lo agrario, que era nuestra base y donde teníamos que asentar nuestro desarrollo, pues estaba descendiendo y estaba en caída libre, no era más de un 5% del Producto Interior Bruto, en la Unión Europea no llegaba apenas al 2%, y desde luego no parecía una cosa muy sólida para montar un proyecto de desarrollo nacional. Pero claro, también nos planteamos, bueno, si aquí la gente sigue comiendo 3 veces al día como toda la vida, ¿por qué narices el tema de la alimentación tiene que caer? Y no era el tema de alimentación lo que caía. Lo que se había producido es un cambio en la cadena de distribución. De los distintos factores que hay, lo que es producción, elaboración, distribución, transformación y distribución, había cambiado su peso. Esto, para entenderlo, y como los que venimos del mundo cooperativo tenemos que vulgarizar mucho el lenguaje para que nos entiendan, pues un poco de que antes el lechero venía a tu casa y casi te ordeñaba la vaca en la puerta, y ahora pues lo que compraba era Actimel en un supermercado. Es decir, que había cambiado con el avance de la sociedad, había cambiado la forma en que se demandan los productos, porque la incorporación de la mujer al trabajo, entre otros fenómenos, había hecho que el tiempo dedicado a la elaboración de los alimentos ya no se podía hacer tanto en la casa y por lo tanto había que comprarlo fuera. Y también que el sitio donde se realizaba la compra también había cambiado. Ya no iba al mercado mayorista, ya no iba a los mercados de barrio, sino que ya eran las grandes cadenas de alimentación quien te daban y te resolvían tu papeleta de la alimentación. Esto nos supuso a Cajamar cambiar su estrategia y pasar de ser una entidad dedicada a la producción agraria, ser una entidad dedicada al sector agroalimentario. Ahora mismo Cajamar creo que se ocupa más de la alimentación que la producción, que al fin y al cabo es un aspecto primario. Es un aspecto no tan grande como era antes, porque ya se demandan más leche con calcio y desnatada y no sé qué, que lo que es la leche para durante 3... Un teléfono por ahí que debe estar... un bolso. Ya. Bueno, lo que había era, se ha producido un cambio como decía, en la forma de demandar los productos y en el sitio donde se compran, ¿no? Se había pasado, como decía antes, pues de preocuparnos de ordeñar la vaca a ocuparnos de toda la cadena y todos los aspectos de la cadena. Y en ese terreno sí que era un activo muy importante, y que la alimentación sigue siendo en la economía española y mundial un activo muy importante que nos permitía ir con una tarjeta de presentación a todos los sitios. El otro aspecto que teníamos para desarrollarnos era la economía general, y en la economía general la transición de un siglo a otro pues también fue una transición
muy complicada, ya que fue cuando se produce la irrupción de la gran revolución de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también se producen unas dificultades para seguir financiando el estado del bienestar. También se produce la irrupción de los países emergentes, particularmente China, y en definitiva se produce una globalización de las relaciones internacionales y de la economía, que viene a trastocar y a cambiar todo el orden que teníamos establecido y que básicamente venía de la revolución industrial. Cuando se produce una revolución de este carácter, como cuando se produjo la revolución industrial, lo que ocurre es que hay una disfunción, hay una diferencia entre la forma de producir y distribuir y la organización social, legislativa y política que soporta esa estructura. Eso lo vemos cuando hay empresas multinacionales que producen en un país, distribuyen desde otro y tienen su sede social en otro porque les interesa realizar las tres funciones en nuestros sitios, pero son distintas las condiciones laborales de los propios trabajadores de un sitio y otro, y haciendo lo mismo y en la misma empresa pues tienen regímenes distintos, cobran distintas formas. En unos sitios se pagan unos impuestos, en otros. Es decir, que hay una diferencia, hay una brecha entre lo que es el desarrollo económico y el desarrollo del conjunto de la sociedad. Esto lleva a que se produzcan muchos fenómenos que van acostumbrándose a lo largo de los años, se van adaptando. Entonces nosotros quisimos también crear un instrumento que nos permitiera conocer estos fenómenos, aproximarnos a ellos y, como decía antes el presidente, no aproximarnos desde un punto de la urgencia de tener que solucionar algo, sino de la tranquilidad de mirarlo a largo plazo tranquilamente, mirarlos con mucho rigor, eso sí, y procurando hacer un producto que nos diera algún prestigio y que nos permitiera presentarnos en la sociedad ante los demás con algo verdaderamente de valor. Esto nosotros, por nosotros mismos, para que no íbamos a engañar, no éramos capaces de hacerlo, y entonces dimos con la fórmula de buscar colaboradores que fueran los que fueran coordinando cada uno de los números, y ellos fueran los que en definitiva nos fueran aportando su propio prestigio y nos fueran ayudando a desarrollar este producto que hoy tenemos, después de 20 años seguimos teniendo, y que ya sí que tiene un lugar importante en la academia y en el conocimiento de los fenómenos españoles. Me parece que es un preludio de bar, de clave bien temperado. Déjalo que termine. Sí. El clave bien temperado. No, ya está. Será uno de los abrigos, sí. Bueno, pues, como decía, y tras Bach es difícil continuar, por lo menos a mí me cuesta trabajo. Sí queríamos hacer un producto de prestigio para lo cual teníamos que contar con coordinadores que nos dieran este prestigio que nosotros éramos incapaces de desarrollar, pues ni teníamos ni el conocimiento ni la formación. Y eso, además, queríamos también que ya aprovechando eso, que esos coordinadores, que esas personas de relieve y de conocido prestigio, pues en alguna medida nos conocieran a nosotros, supieran de nuestra obra y se implicaran en alguna forma con nosotros. Esto nos ha ayudado, parece una cosa relativamente simple, pero nos ha ayudado mucho en estos años, en aquellos años de transición de un modelo a otro. Yo recuerdo como anécdota que cuando estábamos negociando con la Caja Rural de Requena, estábamos negociando con ellos, invitamos al Consejo Rector de la Caja que viniera a visitar Almería, lo llevamos a las Palmerillas y justo coincidió con la presentación de un número de Mediterráneo Económico al que invitamos al Consejo Rector, y ese número lo coordinaba Jaime Lamo de Espinosa, que era hijo predilecto de Requena y una persona conocidísima y apreciadísima en Requena, que por cierto Eduardo escribió uno de los capítulos de aquel libro, y escribió uno de los capítulos de, claro, el Consejo Rector de Requena, cuando vio que estaba Jaime Lamo, era la persona que presentaba el libro y era quien estaba con nosotros embarcado en un proyecto, pues lo vieron muy favorablemente y sin duda nos ayudó
a mantener la relación y aumentarla con ella, a culminar la fusión que se culminó. También, como anécdota, cuando desde la Caja Rural de Baleares fueron a visitar a su consejero de Economía, para ellos tímidamente, para decirle un poco acomplejadillo, pues claro, Baleares y Almería una cosa muy pequeña y tal, pues mire, es que venimos porque estamos negociando con la Caja Rural de Almería, con Cajamar, pues es una entidad estupenda que hace unos trabajos magníficos. Él acababa de colaborar en un número coordinado por Nadal, por Jordi Nadal, y era Carles Manera, que era un historiador, catedrático de Historia Económica, amigo nuestro, había estado unos días antes en unos seminarios en Almería, y pues fue para ellos también pues muy agradable ver que, y nos sirvió de mucho este conocimiento. Pero luego nos han ayudado muchísima gente, pues no sé, podría decir el propio Manuel Pimentel, Josep Borrell, Juan Velarde, el propio Nadal, Adela Cortina, Antón Costa, muchísimas personas que no solo, Juan Juliá, que no solo han colaborado con nosotros en desarrollar, no lo he dicho antes, desarrollar una triple vertiente, queríamos, de conocimiento. Por una parte eran los de los agroalimentarios, que no podíamos perderlos de vista, por otra parte eran los de economía social y por otra parte los de economía general, ¿no? Pues en todos estos aspectos nos han acompañado personalidades de muchísimo relieve que nos siguen acompañando, que siguen teniendo con nosotros relaciones. Algunos se han incorporado a nuestro proyecto. Recuerdo a Francisco de Oña, consejero del Banco de Crédito Cooperativo, desgraciadamente fallecido. Recuerdo a Joan Mir, el director general de ANECOI, también consejero del Banco Cooperativo. Y, como no recordar, a nuestro coordinador del número 24, don Eduardo Bamonte, presidente de Cajamar, al que le estamos francamente agradecidos también por su dedicación a la entidad. Yo poco más puedo decir sobre la colección de estudios, sí reconocer y agradecer el trabajo de Manuel Gutiérrez, que hace una dirección que le ha dado una perfecta continuidad al proyecto, y también, porque si no sería imposible, agradecer el apoyo decidido de nuestro presidente Eduardo Bamonde, que le da el calor y la fuerza necesaria al proyecto para que siga avanzando. Y yo, pues sin nada más, agradecerle a todos ustedes la presencia. Bueno, yo no hice la presentación de Jerónimo Molina porque en Almería pues, es una institución, pero bueno, a Joaquín sí le diré que fue vicepresidente de Cajamar hasta 2016, aparte de coordinador de la serie. Bueno, aquí tenemos hoy dos protagonistas, pues uno, Jerónimo, que fue el alma y el precursor de lo que hoy es la serie, pero otro protagonista pues es Joaquín Arango. Yo no voy a hacer la presentación de Joaquín Arango, se la voy a ceder la palabra a Manolo Gutiérrez, porque lo iba a decir, efectivamente Manolo Gutiérrez es el que le da continuidad a los proyectos que discurren otros y que ponemos el alma y la pasión por los que estamos aquí, pero que efectivamente el que está en el día a día y el que tiene que procurar que se cumplan los plazos y hablar con los coordinadores e identificar áreas de interés, pues es precisamente él. Entonces, antes de nada, de darle la palabra a Joaquín Arango, al coordinador, pues sí que le voy a hacer la palabra a Manolo Gutiérrez, que nos explique un poco lo que estamos haciendo, incluso lo que tenemos en mente para próximas ediciones. Así que cuando quieras, Manuel. Muchas gracias, presidente. Bueno, la última vez que nos vimos aquí presentando un volumen fue, creo recordar, en enero, que dedicamos al futuro de las pensiones en España con Ignacio Conde Ruiz. Después presentamos otro volumen que publicamos este año, dedicado a la España rural, retos y oportunidades de futuro, que fue coordinado por Eduardo Moyano, en el que, aparte de la visión de la España despoblada en zonas del interior, nosotros queríamos poner el foco en analizar el potencial de la España rural
para impulsar pues, el desarrollo económico, social, medioambiental. En fin, esta monografía la presentamos en Madrid, Castellón y Valladolid en los meses pasados. La próxima, en lo que estamos trabajando, estará dedicada al tercer sector de la economía española. Es decir, no a la economía protagonizada por las empresas privadas cuyo objetivo es la consecución de un beneficio para sus propietarios, para sus accionistas, ni tampoco el sector público, sino la economía de las organizaciones dedicadas a la acción social, a las nuevas formas emergentes de acción económica que están surgiendo, bien sea por interés de la ciudadanía o bien por empresas que están interesadas en involucrarse en acciones concretas dedicadas a mejora de ámbitos sociales, educativos, sanitarios, medioambientales, cooperación internacional, culturales, artísticos, etc. Este volumen está siendo coordinado por Manuel Pérez Ciruela, profesor del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, y por Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá. Esperamos presentarlo aquí en Almería a finales del próximo mes de mayo. Y ya vamos a entrar, por no demorar más, en lo que es el tema que hoy nos trae aquí. Voy a comenzar haciendo una reflexión a partir de la introducción y de una parte del epílogo que Joaquín nos presenta en la obra. Aparte de preparar el índice, comprometer a la treintena de especialistas que aportan sus artículos a esta publicación, Joaquín escribe lo que es la introducción y el epílogo de la obra. Pues bien, él nos dice, justificando el interés, que en las últimas 3 décadas España está protagonizando una de las mayores transformaciones sociales de su historia. Esto de entrada, a raíz de la llegada sostenida de personas procedentes de otros países, habiéndose convertido en estos años España en uno de los principales territorios receptores de inmigración del mundo. La inmigración ha sido aceptada por la sociedad española y por los poderes públicos en mayor medida que en muchos otros países. Y una alta proporción de personas venidas de fuera se han asentado ya con sus familias en ciudades y pueblos de nuestra geografía, haciendo posible el crecimiento de la población y de la fuerza de trabajo y prestando valiosos servicios a la comunidad, a numerosas empresas y hogares. Pero para que este proceso de transformación social beneficie tanto a los migrantes como a la sociedad que les acoge, es necesario que la integración laboral y social funcione y progrese. Y la experiencia enseña que se trata de un proceso complejo y multidimensional, generalmente prolongado en el tiempo y no libre de prejuicios y de obstáculos, que deben ser abordados de manera activa y continuada por nuestras instituciones, administraciones, empresas y organizaciones sociales. Preparando la intervención, pensando días pasados en este acto, el domingo, creo recordar que fue el domingo 4 de diciembre, leí en El País a un miembro que antes citaba, a un miembro de nuestra comunidad de Mediterráneo Económico que antes citaba Jerónimo, Antón Costa, gallego de nacimiento, catedrático de pensamiento de política económica de la Universidad de Barcelona, ha sido presidente del Círculo de Economía en Cataluña y hoy es presidente del Consejo Económico y Social de España. Bien, Antón Costa recordaba en su artículo que uno de los mandamientos de la economía establece que a largo plazo la prosperidad de las naciones y el bienestar de sus ciudadanos dependen de la innovación y de la productividad del conjunto de su población. Ya sean innovaciones revolucionarias o sean pequeñas innovaciones rutinarias,
que tienen lugar en el proceso de fabricación. Bien, pues nuestro país es menos próspero y más pobre debido a que no utilizamos el talento de muchas personas. Niños que crecen sin oportunidades, jóvenes sin empleo, parados de larga duración, mujeres que quieren trabajar y no pueden, inmigrantes sin permiso de trabajo, todos ellos son ejemplos de talento no utilizado. No es solo una cuestión de justicia, como diría Adela Cortina también, que insiste, es también una cuestión de prosperidad colectiva. La mejor política para potenciar la innovación es aumentar las oportunidades para que los niños y jóvenes desfavorecidos, porque la creatividad y el talento innovador son cualidades de todas las personas y no solo de una élite rica y educada. Recordaba Antón Costa a Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía en 2006, que cuando explicaba las razones que han conducido a la pérdida de productividad que han experimentado las economías desarrolladas en las últimas décadas, nos dice que la pérdida de dinamismo de las economías occidentales viene del aumento de la desigualdad y de la pérdida de movilidad social que no permite aprovechar el talento del conjunto de la población. Pues bien, necesitamos construir una especie de nuevo contrato social basado en políticas que den oportunidades a los que más lo necesitan y que permitan aprovechar el talento no utilizado, pues de los jóvenes, de los desempleados, de las mujeres que no tienen acceso, de las minorías de inmigrantes. De negar oportunidades al talento de todas estas personas es lo que hace que nuestro país sea más pobre y menos próspero de lo que debiera. Pero en fin, y termino con esto antes de presentar a Joaquín, hay iniciativas que merecen la pena. Y una de ellas ha tenido lugar esta mañana aquí, en Almería, y en este edificio, en esta Casa de las Mariposas. Esta mañana se ha presentado a los directores de los medios de comunicación la Fundación Almería Tierra Abierta. Y algunas de las personas nos acompañan, algunos de sus responsables que están aquí. Esta fundación que acaba de crearse y que se va a dar a conocer a la sociedad almeriense, tiene como objetivo mejorar la realidad socioeconómica de Almería, de la situación de la inmigración y de los procesos asociados en los que se desenvuelve, apostando por el compromiso de atención a las condiciones de vida de inmigrantes a partir del reconocimiento de la dignidad de las personas y como garantía para la convivencia y para la paz social. En el acto de presentación de la Fundación han participado Andrés García Lorca, su presidente, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Almería, todos lo conocéis, su trayectoria en el Partido Popular, su condición de subdelegado del Gobierno hace unos años durante el mandato de Mariano Rajoy. Como vicepresidente nos acompaña esta tarde Juan Callejón, médico, alcalde de Ejido en los años 80 y hasta inicios de los 90, diputado en el Congreso 2 legislaturas, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería durante casi 15 años. Está en esta fundación Francisco Martínez Cosentino, digamos simplemente el mayor empresario de Almería. Está nuestro obispo de la diócesis, Antonio Gómez Cantero, y está el catedrático, por ejemplo, el catedrático y rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez Torreblanca, aparte de otras personas que también nos acompañan esta tarde, como Trinidad Cabeo, que fuera presidenta de la Autoridad Portuaria y directora general del PITA, o Alfredo Sánchez, que hablando del PITA fue su primer presidente y director general y anteriormente gerente del Instituto de Fomento de Andalucía. Yo quería hacer una mención porque me parece que es muy interesante la aparición en Almería en este momento de esta fundación y le deseo lo mejor porque creo que puede significar un antes y un después en el análisis del tema de la inmigración.
Muchas gracias. Y ya entro a presentar a Joaquín Arango, que bueno, pues ustedes lo conocen, en la propia publicación tienen su resumen de su currículum, que sería larguísimo exponer, simplemente 4 datos. Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, codirector del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales, ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha sido presidente del Centro Europeo de Investigación y Documentación de Ciencias Sociales, ha sido presidente del Foro para la Integración Social de Inmigrantes, fue subsecretario del Ministerio de Educación en el primer gobierno de Felipe González en los años 80 con el ministro Marabal, ¿verdad?, de Educación, entre otras responsabilidades públicas. Ha dirigido también el Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y ha sido fundador y codirector del anuario CIDOB de la inmigración. No voy a extenderme más, autor de más de un centenar de publicaciones, ha colaborado con diversas instituciones y agencias europeas en calidad de experto a lo largo de su trayectoria profesional. Joaquín, muchas gracias por atender nuestra petición como lo hiciste desde el primer momento que te la propusimos y por todas las facilidades, el interés, el esfuerzo, la dedicación que le has dedicado a este volumen, que yo creo que va a ser una aportación muy interesante para todos aquellos que estén interesados, como debieran, en uno de los temas que constituye sin duda uno de los retos más significativos que tiene la provincia de Almería para los próximos años, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Pues adelante, Joaquín, estamos esperando. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias a Manuel por sus amabilísimas palabras. Y muchas gracias a Cajamar por la invitación a coordinar un número de su prestigiosa colección Mediterráneo Económico dedicado a un asunto tan relevante como el que hoy nos reúne. Sintetizar un trabajo en el que han participado cerca de una treintena de autores y que ocupa varios centenares de páginas requeriría mucho más tiempo del disponible. Por ello, me permitirán que prescinda de otros prolegómenos, excepto la advertencia de que en mis palabras iniciales van a repetir en el centro de la atención pública y de la arena política. Esta centralidad mediática debe mucho a las frecuentes tragedias, a veces en aguas cercanas a la costa almeriense, que resultan de fallidas travesías marítimas en embarcaciones de fortuna, más bien de infortunio, con las que inmigrantes desesperados tratan de llegar a Europa. Afortunadamente, la moneda de la inmigración tiene otra cara, muy distinta y no menos relevante, aunque menos visible en los medios de comunicación. Y de esa segunda es de la que se ocupa la monografía de Mediterráneo Económico que hoy se presenta. En las últimas décadas, como ha dicho Manuel, la sostenida incorporación a la sociedad española de personas de otros países ha constituido una de las mayores transformaciones sociales de su historia reciente. Esa transformación se está produciendo sin grandes tensiones ni conmociones, en un clima predominantemente sosegado y tranquilo. A ello ha contribuido la temprana y sostenida aceptación de la inmigración por parte de los poderes públicos y de la sociedad en mayor grado que en muchos otros países. Esa aceptación ha tenido que ver con algunos rasgos de la cultura política y cívica de la sociedad española, pero también con los importantes beneficios y valiosos servicios que la inmigración supone. Innumerables empresas no hubieran podido funcionar sin ella e infinidad de hogares hubieran tenido una vida más difícil sin los cuidados prestados por personas venidas de fuera que han facilitado la incorporación de muchas mujeres españolas a la fuerza de trabajo. La inmigración ha hecho posible el crecimiento de una población envejecida sin cuyo concurso hace tiempo que estaría decreciendo.
Una considerable proporción de los que han venido se han asentado en ciudades y pueblos, han reagrupado sus familias y se han incorporado a la sociedad. Y todo hace pensar que la mayoría van a permanecer como viene ocurriendo. La proporción que suponen los nacidos en otros países, cercana al 16% de la población total, supera a la de muchos países con una historia de inmigración más prolongada que la española. Al analizar el estado de la integración, hay que tener en cuenta que la inmigración en España constituye un fenómeno aún joven. Aunque su transición demográfica migratoria puede fecharse en el decenio de los 1980, España no devino plenamente un país de inmigración hasta la primera década del siglo XXI, en cuyo transcurso pasó de poco más de 1 millón de nacidos fuera a más de 6,5 millones, lo que la situó entre los 10 primeros países del mundo por el volumen de la población inmigrada. En poco tiempo España se ha convertido en una sociedad altamente diversa. Y para que la sociedad diversa funcione satisfactoriamente y en beneficio de todos, la integración es crucial. La experiencia internacional enseña que la integración constituye un proceso complejo y multidimensional, que nunca está exento de obstáculos. Muchas veces el proceso se prolonga más allá de la primera generación e incluso de la segunda. Cuando la llegada de inmigrantes se produce de manera continuada, como ocurre en España y en muchos otros países, la integración también deviene continua. La monografía de Mediterráneo Económico que hoy se presenta constituye una aproximación al estado de la integración en España a comienzos de la tercera década del siglo XXI. Tal aproximación no puede sino renunciar a cualquier pretensión de exhaustividad por la aludida multidimensionalidad del fenómeno que afecta a casi todas las parcelas de la realidad social. La integración de los inmigrantes y los refugiados en la sociedad diversa son el resultado de una ecuación que comprende numerosos factores. Algunos de ellos son de naturaleza más bien objetiva, como la estructura de la economía y del mercado de trabajo, la arquitectura institucional del Estado, la cultura cívica y política o las grandes pautas que presiden las relaciones entre mujeres y hombres, entre otros, e influyen sobre las opciones existentes, condicionándolas con relativa independencia de la voluntad inmediata de los actores políticos o sociales, por lo que hasta cierto punto esos factores aparecen como dados. Son los denominados factores de estructura. Por su parte, los factores denominados de agencia son de carácter más subjetivo, más dependientes de la acción de los actores institucionales o sociales. Se trata del conocido binomio estructura-agencia, tan decisivo en la conformación de la realidad social y tan utilizado en sociología. La combinación de unos y otros da lugar en España a un paisaje caracterizado por acusados claroscuros, por la combinación de luces y sombras. En los capítulos iniciales de esta monografía, dedicados a la integración, inserción económica y laboral, priman los factores de estructura y las sombras prevalecen sobre las luces, poniendo de manifiesto importantes déficits de integración. Por contra, en los artículos que conforman la segunda parte, pesan más los factores de agencia y con ellos las luces que mitigan la oscuridad de los primeros. En el caso que nos ocupa, los primeros, los menos modificables en el corto plazo, están presididos ante todo por la estructura de la economía y por su reflejo en el mercado de trabajo. Se trata de una estructura en la que tienen gran peso sectores de actividad intensivos en trabajo de baja cualificación y de limitado valor añadido que requieren de salarios bajos para su competitividad. Son los sectores más proclives al empleo de trabajadores foráneos. Ello determina en gran medida una desfavorecida inserción en el mercado de trabajo de una alta proporción de los venidos de fuera y su desventaja en comparación con los autóctonos. El hecho de que la desventaja resulte en gran medida de la estructura de la economía y del modelo de crecimiento apunta a su probable persistencia en el tiempo e incluso a su extensión a la generación de los hijos, ocluyendo vías para la movilidad ocupacional y social
que son determinantes para la integración en el medio plazo. La importancia a estos efectos de los venidos de fuera, del acceso al mercado de trabajo y del desenvolvimiento en él está fuera de cualquier duda, especialmente en un país en el que la inmigración ha sido y todavía es predominantemente laboral. Pues bien, el análisis de una comprensiva batería de indicadores en la monografía pone de manifiesto un acusado y generalizado déficit de integración laboral de los extranjeros en comparación con los españoles, en materia de actividad, condiciones laborales, desempleo y rentas salariales. Los inmigrantes tienen tasas de empleo más bajas en casi todos los tramos de edad, una presencia mucho mayor en ocupaciones elementales, en el servicio doméstico, en los servicios de restauración y hostelería, y por el contrario, muy escasa en el sector público. Sufren de peores condiciones de trabajo, más temporalidad, más frecuencia de acuerdos informales, más dedicación a tiempo parcial y más desempleo. Entre autóctonos y extranjeros existe una notable brecha salarial, pero es importante señalar que tiene mucho más que ver con diferencias en educación, edad y región y con desiguales características del empleo que con discriminación por nacionalidad. Los datos muestran también que la falta de integración es aún mayor en el caso de las mujeres extranjeras, gravadas por una doble desventaja respecto de los hombres extranjeros y de las mujeres españolas. Especial relevancia reviste en materia de integración laboral y de integración social en general el funcionamiento de los jóvenes en la sociedad receptora, porque se supone que tienen menos desventajas que sus progenitores y porque sus expectativas tienden a ser más elevadas y, en consecuencia, más gravosa su posible frustración. No hace falta decir que la incorporación al mercado de trabajo y a la vida adulta constituye un momento decisivo en el proceso de integración social de los inmigrantes jóvenes. Un motivo de preocupación en ese terreno tiene que ver con la sostenida persistencia en el tiempo de déficits de integración. Así lo sugiere la acusada similitud de datos relativos a la inserción de los jóvenes inmigrantes en el mercado de trabajo de 2004, que dejaban mucho que desear, en comparación con los de los nativos, con los correspondientes de 2016. 3/4 partes de las llamadas segundas generaciones y cerca de 9 de cada 10 de los que menos tiempo llevan viviendo en España trabajan en posiciones del sector secundario de la economía, como trabajadores manuales, albañiles, peones, servicio doméstico y similares. El análisis también revela que cuanto mayor es el tiempo que esos jóvenes llevan en España, más se asemejan sus pautas de comportamiento en el mercado de trabajo a las de los nativos en términos de tasas de empleo y de actividad. Ampliando el campo de visión de los déficits de integración laboral a los de integración social, un capítulo del monográfico presenta evidencia empírica que pone de manifiesto que las dimensiones de exclusión en la que los hogares extranjeros muestran clara desventaja respecto de los españoles son el empleo, la vivienda y el consumo de bienes, mientras que las diferencias son menores o nulas en salud, educación y aislamiento social. El indicador de conflicto social también muestra una leve desventaja para los extranjeros, pero con valores muy bajos que corroboran la generalizada impresión de que el rechazo a los inmigrantes no alcanza en España los niveles de otras sociedades de la Unión Europea. España es sinónimo de diversidad territorial y esa diversidad se extiende a la inmigración, que presenta rasgos distintivos en diferentes regiones, aunque compatibles con un patrón común, y de ello resultan importantes peculiaridades. Ese es, entre otros, el caso de Canarias y, por razones bien distintas, el de Almería y Murcia. La relación de Canarias con el fenómeno migratorio suele asociarse a las recurrentes llegadas irregulares de migrantes por vía marítima a las que antes hemos aludido. El conmovedor impacto de las tragedias resultantes reviste alta notoriedad mediática y no poca relevancia política, pero el peso numérico de las personas que arriban tras tales travesías es muy reducido, como lo es incluso la proporción que las personas originarias de África suponen de la población inmigrada en Canarias,
no más del 8%. Al margen de esos tráficos, la realidad de la inmigración en Canarias no difiere sustancialmente del patrón dominante en el conjunto de España antes descrito, calificado en este caso de precariedad laboral cronificada. Pero el caso canario se singulariza por el gran peso que en su población y en el mercado de trabajo tienen residentes extranjeros de países de la Unión Europea. Ello hace que Canarias no comparta en muchos casos la pauta de desigualdad desfavorable a los extranjeros que predomina en la península. La pobreza laboral y el riesgo de exclusión son más frecuentes entre los inmigrantes no comunitarios, pero también entre los propios españoles, mucho más que entre los residentes comunitarios. Además, el caso de Canarias es interesante porque pone de manifiesto una paradoja relacionada con diferentes dimensiones de la integración. Los residentes procedentes de países de la Unión Europea están más integrados que los no comunitarios en relación con la actividad económica y el bienestar, pero parecen estarlo menos en otras dimensiones, como la identificación con la sociedad receptora, las interacciones sociales fuera del propio grupo, por pautas de comportamiento que el autor del capítulo califica de autoexclusión social, segregación residencial y minimización de contactos directos con la población local, a veces llevada a extremos, esa minimización. Otro caso peculiar, que se asemeja y se distingue a la vez del patrón general de la inmigración en España, de especial interés en sí mismo y para la monografía, es el constituido por la región del sureste, analizada en dos trabajos, uno de Cutillas y Pedreño de la Universidad de Murcia, por un lado, y otra de los profesores Pumares y Beatriz González Marín, Pablo Pumares y Beatriz González Marín, con foco exclusivo en Almería, por otro. Limitaré mis concisos comentarios a este segundo. Un profundo cambio en la actividad productiva relacionado con la globalización de la economía ha transformado en las 3 últimas décadas un importante sector de la actividad económica. Las características de la estructura económica resultante de esa transformación han convertido a la región en un potente foco de atracción de trabajadores foráneos, dando lugar a una acelerada transición migratoria. En poco tiempo, el sureste ha pasado de ser una clásica región de emigración, mayoritariamente a destinos internos, a constituirse en una no menos importante región de inmigración internacional. Las características del fenómeno migratorio generado y sus implicaciones sociales confieren a la región una personalidad diferenciada y singular en el contexto español. En palabras de Pumares y González Martín, la inmigración procedente del extranjero en la provincia de Almería ha adquirido una importancia cualitativa y cuantitativa determinante en la configuración de la sociedad y la economía. Supone el 22% de la población y el 39% de los nacidos tiene un progenitor extranjero y constituye la mano de obra imprescindible de un sector clave de la economía almeriense. Hasta aquí Pumares y González Martín. En algunas zonas de Almería los venidos de fuera suponen cerca de la mitad de la población. El caso de Almería representa en su máxima expresión el estrecho nexo que muchas veces liga a la inmigración con la integración. Lejos de tratarse de compartimentos estancos, el modo como se produce la primera condiciona fuertemente la segunda. En el sureste, el condicionamiento que ejercen los factores de estructura es extremo y apenas se ve mitigado por los factores de agencia. La sostenida demanda de trabajadores para el sector agrario conforma en buena medida las características de la inmigración y condiciona sus posibilidades de integración. La estructura del mercado de trabajo almeriense y el tipo de trabajo que ofrece a los extranjeros ha determinado grandemente el tipo de inmigración recibida, constituida mayoritariamente por marroquíes y otros africanos de un nivel de estudios muy bajo, generalmente, que encuentra en la agricultura un nicho del que les resulta difícil salir. La sociedad ha pasado de una notable homogeneidad
a una extraordinaria diversidad, y ello ha exigido un gran esfuerzo de adaptación. La progresiva desestacionalización de los ciclos productivos ha contribuido a que la mayoría de los que vinieron se queden. Ello se traduce en una creciente presencia de familias y en la progresiva normalización de la pirámide de edad. Hay ya un notable número de niños y jóvenes de origen extranjero. Especial mención, por su distintiva gravedad, se hace en el capítulo aludido a los problemas de vivienda que los trabajadores inmigrantes, agravados muchas veces por dificultades para conseguir el empadronamiento, experimentan, lo que bloquea posibilidades de mejora para muchos. Los trabajos dedicados a Almería y a Murcia apenas dejan entrever perspectivas esperanzadoras de cambio. En particular, Pumares y González Martín ven difícil la promoción laboral de los extranjeros, constreñidos, por más que pasa el tiempo, a unos nichos ocupacionales de los que les resulta muy difícil salir. Más allá de las diferencias regionales, en el conjunto de España, los déficits de integración en materia de empleo y salario afectan negativamente a otras parcelas de la integración. Pero hay que oponer que diversos factores de agenda contrapesan la poderosa influencia negativa de los de estructura. Y aunque no están libres de sombras, no faltan razones para pensar que en los factores de agencia las fortalezas priman sobre las debilidades. De ello se ocupan diversos capítulos en la segunda mitad de la monografía. En efecto, el estado de la integración presenta en España no pocas luces, no obstante su juventud como país de inmigración. Entre ellas se cuentan, entre otras, la temprana y sostenida aceptación de la inmigración y su acogida tranquila y sosegada por parte de los poderes públicos y de la mayor parte de la sociedad. La práctica ausencia de tensiones interétnicas, la notable reducción de la irregularidad documental tras ímprobos esfuerzos, la amplia posesión de derechos, el normal funcionamiento de los cauces para la reagrupación familiar, el acceso normalizado a las principales instituciones de la sociedad y a los servicios públicos, tasas de adquisición de la nacionalidad superiores a la media europea, el satisfactorio acomodo de la diversidad religiosa y un grado limitado de segregación residencial, entre otras fortalezas. Permítanme que comente somera y selectivamente algunos de los capítulos que tratan de estos asuntos. En el acceso normalizado a las instituciones y a los servicios públicos, merece especial mención la temprana extensión de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular, una inclusión respaldada en todo momento por un amplísimo apoyo social, lo que dice mucho acerca de los valores de la sociedad española y de su relación con la inmigración. La incardinación de tal derecho, junto con la educación y algún otro, en el empadronamiento, ha tenido la virtud adicional de anclar la integración en el plano local, el más apropiado para la integración. Menos acusado es el predominio de las luces en el cielo de la educación, porque en promedio las calificaciones de los hijos de los inmigrantes tienden a estar por debajo de las de los hijos de los autóctonos. Pero es importante precisar que ello se explica por su sobrerepresentación en los segmentos menos favorecidos de la estructura social, y no porque sus resultados escolares sean peores que los de los autóctonos de su misma extracción socioeconómica. La clave está en el estatus social de la familia, mucho más que en el origen. Junto a la de la sanidad, otra historia de éxito ha sido el acomodo de la diversidad religiosa, en un contexto de notable incremento de la heterogeneidad de creencias derivada de la inmigración. Decisiva para ello ha sido la agencia desarrollada por ayuntamientos, colegios y otras instituciones públicas, así como por numerosas asociaciones y grupos de la sociedad civil, para concienciar a la población sobre el pluralismo religioso y promover la tolerancia y la convivencia
a través de programas educativos y una multiplicidad de iniciativas sociales. A diferencia de algunos otros países europeos, la conflictividad ha sido muy limitada en este delicado terreno. Más ampliamente, la baja conflictividad y la ausencia de graves tensiones han sido rasgos destacados de la relación de la sociedad española con la inmigración, siempre en perspectiva comparada. A ello ha contribuido decisivamente un factor de agencia difuso: las actitudes sociales mayoritarias hacia la inmigración y el asilo, más favorables en España que en la mayor parte de los países europeos, como repetidamente han mostrado las encuestas internacionales. Las nacionales también han tendido a reflejar un grado menor de preocupación por la inmigración en España, a salvo de alguna coyuntura pasajera. España no ha participado del crispado clima social prevalente en otros países. De hecho, hasta diciembre de 2018, España constituyó una de las pocas excepciones en la floración de partidos populistas anti-inmigración que se ha ido produciendo en Europa. La emergencia de un partido de ese tipo puso fin a la relativa excepcionalidad española. Pero ello no implica que las actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes hayan cambiado, al menos hasta la fecha. Por un lado, la eclosión electoral de ese partido parece haber tenido más que ver con determinados sucesos de la vida política española que con la existencia de extendidos sentimientos hostiles hacia la inmigración. Por otro, las encuestas hacen pensar que persiste la estabilidad anterior a 2018. Y finalmente, las políticas han cambiado poco y no a peor. Pero no hay que descartar la posibilidad de que ese hecho termine por legitimar manifestaciones adversas a la inmigración. En otras dimensiones de la integración examinadas en la monografía, luces y sombras aparecen mezcladas. Es el caso de la adquisición de la nacionalidad, en el que la inclusividad subyacente a tasas de naturalización superiores al promedio europeo se ve puesta en entredicho por una normativa próxima a cumplir 100 años que resulta a la vez obsoleta y discriminatoria, y de la que es pieza central la exigencia de solo 2 años de residencia legal continuada para los nacionales de países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Guinea Ecuatorial y Filipinas, además de los sefardíes, mientras los ciudadanos del resto del mundo necesitan 10 años. El tiempo de residencia requerido para los primeros resulta muy corto, incongruente con el hecho de que para solicitar un permiso de residencia de larga duración en la Unión Europea se requieren 5 años, frente a solo 2 para la nacionalidad. Y demasiado largo para los demás, el doble del promedio de la Unión Europea. Hay que suponer que la persistencia de la discriminatoria, añeja y disfuncional dicotomía se debe al temor a que su modificación fuera mal acogida por parte de países hermanos. No muy distinto es el caso de la limitación de derechos políticos de los extranjeros, que obstaculiza su participación electoral y por ende la posibilidad de hacer oír su voz y participar en la esfera pública. A ello contribuye la poco racional cláusula que condiciona ese derecho a la reciprocidad por parte de países de origen de importantes colectivos residentes en España como China o Marruecos. La baja participación electoral hace que las posibilidades de participar queden limitadas al vigoroso activismo por parte de las asociaciones de inmigrantes potenciado por los poderes públicos. Otro terreno en el que coexisten luces y sombras de importancia creciente y motivo de grave preocupación es el relativo a la acogida de solicitantes de asilo y refugiados. La Administración y las entidades de la sociedad civil que con ella colaboran en este terreno encuentran graves dificultades para acoger en condiciones aceptables al rápidamente creciente número de solicitantes de asilo y refugiados que llega a España. Los meritorios esfuerzos desplegados apenas consiguen paliar las debilidades de un precario sistema de asilo. España era, y sigue siendo, un importante país de inmigración, pero hasta hace muy poco no era un país de asilo, al contrario de lo que ocurría
en países europeos más septentrionales. Y en buena medida por ello, España carecía de un sistema de asilo a la altura de los tiempos. En los últimos años, este estado de cosas ha cambiado de manera súbita y drástica. Las solicitudes de protección internacional en España han aumentado de forma exponencial, pasando de 2.600 en 2012 a 118.000 en 2019. Estas cifras sitúan a España entre los 3 primeros países receptores de solicitantes de asilo y refugiados en la Unión Europea. Ello ha deparado una fuerte presión sobre un sistema de asilo escasamente preparado. Aún es pronto para poder calibrar las posibilidades de integración de los solicitantes de asilo, sobre todo de los que no consiguen permanecer en el sistema de protección y quedan fuera del mismo, generalmente en condiciones de extrema vulnerabilidad. Al igual que en otros países, una importante preocupación social desde el punto de vista de la integración emana de la marginalidad de jóvenes residentes en barrios multiétnicos desfavorecidos. Un capítulo del monográfico examina un barrio de esas características en la periferia madrileña en comparación con un barrio equivalente de la banlieue de París. Las condiciones materiales de vida parecen más precarias en el caso madrileño, del barrio madrileño, que se encuentra en estado de degradación y cuenta con servicios muy escasos. Pero la comparación concluye que los déficits de integración parecen ser menos negativos y menos graves en el suburbio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles que en el suburbio parisino de Le Bosquet, por mor de la mayor inserción en la ciudad de los jóvenes residentes en el barrio madrileño, por el vigoroso activismo desarrollado por el tejido social y por las oportunidades de participación que encuentran los propios jóvenes en la gestión de áreas del barrio. Permítanme concluir con un somero balance final, a riesgo de repetirme. La aproximación al estado de la integración en España, llevada a cabo por la monografía de Mediterráneo Económico, muestra claroscuros, luces y sombras, fortalezas y debilidades. Entre las segundas destacan los déficits de integración laboral derivados de la inserción desfavorecida de una elevada proporción de los inmigrantes en el mercado de trabajo, fuertemente condicionada por la estructura de la economía española. Ello contribuye a déficits de inclusión en el terreno de la vivienda y del consumo y repercute negativamente sobre los resultados educativos que, a su vez, frenan la movilidad ocupacional y la movilidad social. El caso de la notable reducción de la irregularidad documental, de la estabilidad y seguridad en la residencia de la mayoría que hoy cuentan con permisos de residencia de larga duración y, por tanto, seguros, de la amplia posesión de derechos, de la existencia de cauces efectivos para la reagrupación familiar, del acceso normalizado a las principales instituciones del país y a los servicios públicos, de los canales existentes para el acceso a la nacionalidad, que más de 1,5 millones de personas han conseguido en los últimos tiempos, de un mayoritario dominio de la lengua, de un grado limitado de segregación residencial e incluso de las posibilidades de acceso al empleo pese a la precariedad dominante en este y a que las condiciones de trabajo disten de corresponderse con lo que la OIT califica de trabajo digno. Y todo ello dentro de un clima sosegado y tranquilo. Todo ello depara un balance cautelosamente favorable al que han contribuido hasta la fecha los poderes públicos de los 3 niveles de gobierno, numerosas entidades del tercer sector y, en forma difusa pero esencial, los esfuerzos de adaptación mutua desarrollados por la mayoría de los ciudadanos, tanto autóctonos como inmigrantes. Aún estamos lejos de estadios y grados más avanzados de la integración, más esperables en países con una historia inmigratoria más prolongada que la española. Es el caso de indicadores como la frecuencia y normalidad
de las interacciones sociales voluntarias al margen del trabajo o del deporte, de las relaciones de amistad fuera del propio grupo, de la exogamia fuera del propio grupo y de relaciones de amistad y exogamia, perdón por la repetición. La existencia de extensos sentimientos de pertenencia compartidos en un nosotros colectivo. Es el caso de la frecuencia de identidades duales o híbridas, o del acceso normalizado de inmigrantes y de sus hijos a posiciones de representación pública y a profesiones y ocupaciones prestigiosas. En el caso de España aún resulta infrecuente encontrar personas de origen inmigrante no ya en gobiernos y parlamentos, en la judicatura o en la policía, sino incluso entre los conductores de autobuses urbanos, por poner un ejemplo. Pero no hay que cansarse de recordar que la inmigración en España tiene poco más de un cuarto de siglo, por lo que todavía está lejos de esos estándares asentados en países de una antigüedad migratoria incomparablemente mayor que la nuestra, y que de lo ocurrido hasta ahora pueden deducirse motivos para un cauteloso optimismo. Gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Joaquín. Yo me quedo con un titular: balance cautelosamente favorable. Yo creo que ha señalado las luces, las sombras de un problema complejo como es la inmigración. En todo caso, yo quiero que, como en todas las presentaciones que hacemos de Mediterráneo Económico, tengan también ustedes la oportunidad de hablar, de comentar, de preguntar, teniendo además en cuenta que tenemos aquí a una fundación, como acaba de presentar Manolo Gutiérrez, que hoy por la mañana pues, inició además su andadura aquí en Almería. Yo creo que no hay mejor momento que el presente. Si ustedes quieren intervenir o hacer algún comentario al respecto, este es el momento. Yo sé que la primera pregunta siempre tarda en llegar. Hay un micrófono a su disposición si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, pues, por favor. Juan Callejón, vicepresidente de la Fundación en este caso. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, se oye. Gracias, Manuel, por tus palabras. Y nuestra esperanza y nuestro deseo es contribuir a que ese calificativo que el profesor Joaquín Arango ha dedicado a la situación española como cautelosamente positivo, nosotros modestamente en Almería contribuir a que sea un poquito menos cautelosamente y más positivo. Esa es nuestra ilusión, nuestro trabajo y lo que nosotros queremos. Nuestra fundación, y aprovecho para darla a conocer, lo que pretende es contribuir en la medida que podamos. No venimos a sustituir a nadie, sino a complementar. Venimos a trabajar con otras entidades, venimos a trabajar con administraciones públicas, con personas, con organizaciones que trabajen en esta línea. En la línea de conseguir una integración más fácil, porque creemos que es bueno desde el punto de vista ético y social, absolutamente necesario, y también desde el punto de vista económico, para la provincia de Almería, para el sector económico de Almería, para evitar daños reputacionales en el sector productivo de Almería, y también un poco con la ilusión de que lo mismo que Almería ha exportado un modelo económico, un modelo de producción y comercialización agrícola, bueno, pues también aspiramos a que podamos un día, ojalá, ser referentes también de un modelo de inclusión social que influya en la productividad e influya en la consideración a todos los trabajadores y a todas las personas que viven con nosotros, que viven entre nosotros, con los mismos derechos, las mismas ciudadanías y las mismas
dignidad que cualquiera. Vamos a pedir la colaboración. Antes de pedir y decir la colaboración, somos una fundación absolutamente transversal desde el punto de vista político. Nuestro objetivo es algo que es compartido por personas de diversa ideología política. Es un objetivo social y económico para la población que vive en Almería, y vamos a pedir la colaboración a entidades que puedan ayudar y puedan trabajar en esta línea. Nosotros vamos a pedir, porque consideramos importante, tener un amplio apoyo social. Amplio apoyo social a nivel individual y a nivel colectivo. Nosotros creemos que cualquier persona que con independencia de su aportación, posible aportación económica, nada más que con el hecho de apoyar la idea de que la inmigración debe convertirse en algo positivo, es bienvenida y nos hará será para nosotros una ayuda. Como he dicho al principio de mi intervención, y quiero terminar, nosotros aspiramos con toda la humildad del mundo y toda la modestia del mundo a que en Almería, cautelosamente positivo, sea menos cautelosamente y cada vez más positivo a esta integración y este respeto entre todos los ciudadanos que estén en nuestra provincia. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias y yo creo que gracias. Sí, por la iniciativa. Adelante, Joaquín. Comparto plenamente, por supuesto, sus deseos y sus aspiraciones. Espero que se hagan plena realidad, pero la cautela nunca está de más. Siempre que no paralice las iniciativas y las implicaciones y las contribuciones, uno de los activos con los que cuenta y ha contado la sociedad española en este terreno, al igual que en muchos otros, es un tercer sector muy motivado, muy vigoroso y muy altruista. Y veo que ese sector va a experimentar un incremento muy notable próximamente en Almería. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Si no, me va a tocar a mí hacer las conclusiones, que tampoco pretenden serlo. Yo estaba tomando notas a lo largo de la intervención de Joaquín y yo vengo de Murcia, de presentar también un informe, un estudio sobre la evolución del sector agroalimentario, y se me viene a la cabeza la publicación de FAO con motivo del Día de la Alimentación, el Día Mundial de la Alimentación, que tuvo lugar el 14 de octubre, donde dijo que el mayor reto de la humanidad es combatir el hambre, y que lejos de conseguir uno de los propósitos más importantes de desarrollo sostenible, que es la erradicación del hambre en 2030, el hambre no hacía más que crecer en el mundo. Y de hecho citaban una cifra de 150 millones más de personas hambrientas en el mundo desde el 2019 hasta la fecha. Eso evidentemente se va a trasladar a una mayor presión migratoria. La humanidad, la gente tiene todo el derecho, yo diría la obligación, de escapar del hambre, y evidentemente mientras no se desarrollen mecanismos que propicien el desarrollo endógeno de esos países y puedan mitigar, atenuar el hambre, evidentemente seguirán viniendo flujos migratorios. Y España somos un país de paso, y España evidentemente lo que teníamos que tener también es una política, digamos, proactiva de la gestión de la inmigración. Y ahora se me viene a la cabeza otro de los estudios que presentamos aquí, que fue precisamente la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, que decía el catedrático Ignacio Ruiz que se necesitaban 10 millones de migrantes en España para equilibrar la pirámide poblacional. Pero es que, viendo los datos que nos acaban de aportar, en Almería supera el 22% la población ya inmigrante y el 39% de los nacimientos. No, 39% tienen un padre, sí, un padre que viene extranjero.
que tiene un padre extranjero. Es decir, que de alguna forma están contribuyendo también a uno de los mayores problemas que tiene este país, que es la natalidad tan baja. En definitiva, lo que quiero decir es que deberíamos de mitigar los efectos, digamos, adversos y propiciar los efectos positivos a través de las políticas, de las administraciones públicas. Yo diría que incluso a veces ese tercer sector va por delante, afortunadamente, en nuestro país. Y bueno, y hoy, estando en Murcia, precisamente haciendo la presentación del estudio del futuro del sector agroalimentario, estaba el director general de una gran empresa de conservas que se dedica fundamentalmente a la alimentación infantil. Y me decía que él todos los años tiene que hacer una previsión de menos 5% de demanda, porque el descenso de la natalidad en España les lleva nada más y nada menos que a ellos a hacer unas previsiones anuales de volumen de negocio 5% inferior, lo cual pone de manifiesto hasta qué punto tenemos también un problema de natalidad en nuestro país. Y yo termino con otro de los mensajes de que la inserción es cosa de todos, y les voy a contar una anécdota personal que pone de manifiesto los prejuicios que tenemos algunos, sobre todo que tenemos una cierta edad. Mi hijo Pablo tenía entonces 10 años y bueno, le gustaba saltar en bicicleta, estas BMX que, bueno, y para eso pues tenía que ir a un circuito. Nosotros vivimos en un pueblo al lado de Madrid, Villanueva del Pardillo, y tenía que llevarlo a Las Rozas. Claro, yo lo dejaba ahí, el chaval saltaba con la bicicleta y después por la tarde había que recogerlo. Cuando yo fui a recoger a mi hijo, me dijo que si podía llevar a un amigo y que también le gustaba la bicicleta. El amigo, pues chico encantador, 10 años, muy educado, sube y yo veo que efectivamente era de otro color, era de otra raza. Bueno, habló con él y le dije, oye, te voy a dejar en tu casa. Lo dejé en la puerta de su casa y cuando ya cierro el coche, le digo a mi hijo, Pablo, ¿tu amigo de dónde es? Y mi hijo me contesta, papá, de Villanueva del Pardillo, ¿no lo has dejado en su casa? Me acababa de dar una lección que todavía hoy se me ponen los pelos como de punta. Efectivamente, yo creo que la inserción es cosa de todos y sobre todo también de cambiar un poco la mentalidad. Y yo creo que tenemos que tener una visión proactiva y positiva, porque si no, los que hemos nacido en el 60, ¿quién nos va a pagar la jubilación? Jerónimo. Porque efectivamente, después de lo que me ha dicho el leero esta mañana, pues yo creo que vamos a tener que tener pues, una población emigrante que de alguna forma no solamente aporte trabajo y masa laboral, sino ciudadanos y talento, que también buena falta nos va a hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido y muchísimas gracias de nuevo, Joaquín, por la coordinación. Yo sé que es un esfuerzo tremendo coordinar un trabajo, conseguir que la gente trabaje, escriba, colabore y sobre todo cumpla los plazos. Así que muchísimas gracias, un auténtico placer. Gracias a Jerónimo.